de la micrograbación. Bien, vamos a dar inicio a la Comisión de Minería Vamos a dar inicio formalmente entonces a la Comisión de Minería y Energía en nombre de Dios y de la patria. Cuenta, señor secretario. Señor presidente, una solicitud de audiencia del señor Javier Piedrafierro, que quiere intervenir en el proyecto de ley sobre estabilización tarifaria. ¿Qué se va a ver en su minuto? Comunicación también del gerente general de la empresa eléctrica municipal de Tiltil, con la cual solicitan incluir como indicación en el marco de la discusión del proyecto de ley de estabilización tarifaria, en la materia que indica, este documento se encuentra a disposición de su señoría en su correo electrónico también, y se le ha enviado también vía WhatsApp. Retiro de urgencias para los siguientes proyectos. Se retira de urgencia el proyecto de ley de servicios eléctricos en materia de transición energética y el que perfecciona la ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica. Eso es todo, señor presidente. ¿Puntos varios sobre la cuenta? Senadores, senadoras. Bien, vamos a dar entonces comienzo a esta sesión de participación ciudadana para quienes han pedido audiencia a esta Comisión de Energía. La verdad es que tenemos 9 expositores y queremos generar un espacio también de que puedan haber consultas. Por lo tanto, vamos a dar un tiempo de 7 minutos por exposición. Senador Castro. Agradecer por su intermedio a todas las autoridades, partiendo por el ministro de Energía, su asesor Analia Uriarte, a todos los invitados. Yo quisiera, si fuera posible metodológicamente, porque cada uno es libre de expresar lo que quiera, los invitados, para que no se reproduzca después en el debate, quisiera plantear 2 o 3 puntos para todos, que pudieran hacerse cargo en su intervención, para que así se pueda tal vez conducir, ordenar mejor los puntos, porque son sesiones muy acotadas, muy precisas, que tal vez pueda ayudar, para no dejar todo para el final, para el último minuto. Son interrogantes, ¿eh? Como usted desee, presidente. Ok. Senadora Esper. Yo comparto con el senador Castro, ojalá pudieran, este es un proyecto también relativamente corto, eh, urgente, ojalá pudiéramos avanzar, entonces si pudiera reducirse a lo justo y necesario las exposiciones, porque además son temas que ya hemos venido discutiendo y escuchando muchas presentaciones hace bastante rato. Gracias, presidente. Ok, agradecer entonces quienes van a tener la posibilidad de exponer que vayan al punto del proyecto de estabilización, porque si tenemos menos de 7 minutos, podemos generar algún diálogo en función de algunas consultas que puedan tener los señores y señoras senadoras. Los 7 minutos los va a tomar en consideración aquí el secretario de la comisión, por lo tanto, si son bastante agotados, tenemos la posibilidad de que efectivamente se provoque el diálogo. Saludamos al señor ministro de Energía, don Diego Bardó, a los asesores, y vamos a comenzar con FENACOPEL, su gerente, don Patricio Molina. Buenas tardes, senadoras, senadores. Por su intermedio, presidente. Gracias. Gracias. A ver, con respecto a la opinión que tienen las cooperativas eléctricas que integran FENACOPEL, primero señalar de que está sin... Bueno, en realidad lo que quería comentarle acá, porque para nosotros es urgente esta ley para las cooperativas. Primero, hay que entender que esto es necesario y es ahora el momento de estabilizar y de normalizar las tarifas. Nuestros dueños son nuestros clientes, por lo tanto tenemos el doble efecto, cumplimos un rol social que ya lo hemos comentado varias veces y potenciamos el crecimiento en las zonas rurales. Damos opción a nuestros clientes porque nosotros prestamos otros servicios, estamos presentes en los sectores más rurales y más extremos y por lo mismo necesitamos los recursos que nos permitan prestar nuestra función de buena forma. Estamos atendiendo a más de 210.000 clientes con
24.000 kilómetros de redes, y recordar nuestra rentabilidad entre el 2 y 3%, donde 4 cooperativas de las 7 que tenemos están bajo el 1. ¿Ya? Ahí la relevancia de por qué es urgente el normalizar las tarifas y sobre todo también llevar el tema de la estabilización, porque eso se traduce a impagos. ¿Sí? A lo largo de la historia hubieron varias leyes, la pandemia, la inflación, los desastres naturales, el atraso del decreto tarifario 2020-2024 se redujo en ya nuestros agotados ingresos aún más baja, y por lo mismo hemos debido tomar distintas medidas, como por ejemplo privilegiar las labores de operación, mantención y administración, disminuir nuestro plan de inversión, restringir mejoras en las redes, eh, evitar pagos de algunos generadores, postergarlos, y sobre todo ocupar recursos que son ajenos al negocio de distribución. Y todo esto no es sostenible en el tiempo y estamos, tal como lo señalamos hace 6 meses atrás, en una situación muy compleja. Hoy día es aún más. Por eso es que nosotros, tal como se señala ahí, distribuimos los sectores más complejos, enfrentamos sin mayor ayuda inundación, incendios, robos de cable. Nuestros precios no han tenido ninguna variación del 19 y queremos seguir sirviendo a nuestros clientes con la calidad que nos distingue. Por ello necesitamos apoyo urgente y creemos que esta ley es lo que necesitamos para avanzar. ¿Qué solicitamos puntualmente para mejorar el proyecto de ley que se está discutiendo? Y creemos que esto va a tener un alto impacto en la ciudadanía y también en la industria. Primero, que el proyecto de ley sea de tramitación urgente, o sea, discusión inmediata. Creemos que la solución tiene que llegar ahora ya. El tema de los meses que se vaya dilatando esto, lamentablemente, no es una solución. Y por lo mismo, ya concretamente, basado en lo mismo, creemos que con respecto a las cooperativas, el descongelamiento del valor agregado de distribución necesariamente tiene que ser a contar de la fecha de publicación del Diario Oficial de la Ley, y que en ese mismo instante la Comisión Nacional de Energía, a través de una resolución exenta, pueda establecer los factores de equidad tarifaria residencial a efectos de que sea coherente la aplicación de las tarifas. En la eventualidad que ello no sea posible, el descongelamiento del VAT hoy día está sujeto a la publicación en el Diario Oficial del Decreto de Precio Nudo de enero del 2024, y en ese sentido lo que pedimos es que se mejore correspondiente a señalar que el decreto debe estar exento del trámite de toma razón, o si no, lamentablemente no se cumple ningún plazo, ni tampoco llega la solución que estamos esperando. Entonces, nuestra sugerencia a la solución, primero, creemos que se requiere dar tranquilidad a los clientes y atenuar los efectos de la normalización tarifaria, así como también de manera urgente atender la compleja y frágil situación que hemos explayado en varias ocasiones, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y por ello creemos que es ideal que el proyecto de ley sea despachado ante el receso legislativo. Por otro lado, el descongelamiento del VAT constituye una medida que ya es justificada y razonable para el sector de distribución, donde necesitamos actualizar las tarifas, de las cuales no han sufrido ninguna variación desde el año 2019, con todas las consecuencias que ello trae. Y al igual que la ley que estabilizó las tarifas del año 2019, creemos que es recomendable que su descongelamiento también se realice de igual manera, es decir, al momento en que se publique la ley en el Diario Oficial. Ahora, dada la necesidad de normalizar las tarifas eléctricas y hacernos cargo también de la historia para poder tener un sano funcionar y desarrollo del sector eléctrico, creemos que las medidas de estabilización, normalización de la distribución y subsidio del proyecto de ley que están contenidos en él deben implementarse a la brevedad para no aumentar el efecto de la actual situación. Por ello, insistimos en que de no prosperar el hecho de que el descongelamiento entre al momento de la publicación de la ley, es necesario insistir en que el decreto de precio nudo tiene que ser un trámite exento de toma razón, porque si no el plazo de los 45 que está señalado en la ley no se va a cumplir, y si vamos a tomar razón a la Contraloría, fácilmente nos vamos a demorar entre 6 y 9 meses, y ya hemos señalado desde ya hace 6 meses atrás que las cooperativas teníamos el fantasma de la insolvencia en 6 meses a un año, así que cada vez está aún más cerca. Entonces, de ahí a que recalcamos el tema de que sea exento este decreto en la eventualidad que se opte por ello. Finalmente, algunos comentarios generales. Esto es un puntapié inicial para entrar a la normalización de la distribución. Sin embargo, nos va a ayudar a descomprimir las cooperativas, pero es necesario y no nos podemos olvidar de que entre en vigencia a la brevedad las tarifas del periodo 2020-2024, que ya tienen más de 3 años de atraso y que es necesario dado los resultados que trae ese proceso. Y por otro lado, para atenuar los vaivenes tarifarios, yo creo que es bueno que ya empecemos a estudiar un poco el mejorar el actual mecanismo de equidad tarifaria, que ha sido bastante exitoso,
y a su vez avanzar a tarifa única a nivel nacional. Y es por ello que en el corto plazo la primera etapa es avanzar en este mecanismo, cambiando los guarismos, también a nivel de consumo, y en una segunda etapa establecer tarifa única a nivel nacional, ya sea por tipo de cliente, vulnerable, adulto mayor, residencial, pyme, etcétera, y con precios que son crecientes a nivel de consumo. El que más consume, más paga. Muchas gracias, presidente. Ok, muchas gracias al gerente Patricio Molina de FENACOPEL. Vamos a la palabra, Generadoras de Chile. Estaría su gerente general, don Camilo Chano, y el director de estudio, don Francisco Muñoz. Don Camilo, tiene sus 7 minutos. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio a la senadora y a los senadores, al ministro también. Primero, queremos hacer parte íntegra de esta presentación lo que ya comentamos el día 10 de enero, y con ello creo que vamos a poder ahorrar bastante, así que hacemos todas las partes y fundamentos que hicimos el 10 de enero, los hacemos parte para que quede la historia de la ley. Y ahí nosotros hemos entregado una carta al secretario de la comisión para que pueda ser repartida a los miembros. Y queremos ir a 3 puntos esenciales y creemos que con esto podemos ayudar a dinamizar la discusión. Consideramos que el proyecto presentado por el Ejecutivo es un proyecto razonable y en ese sentido, como industria de generación, consideramos que debe ser un proyecto que pueda ser revisado por ustedes y discutido de forma óptima, ¿verdad? Ya que es necesario, y coincidimos con lo dicho por FENACOPEL, esta es una situación que ya se está alargando por largos 5 años, donde las empresas han visto mermados sus ingresos de una manera esencial, y eso está afectando tanto, ¿verdad?, la sustentabilidad financiera, pero también la posibilidad de tomar decisiones oportunas en la inversión de la transición energética y el recambio, ¿verdad?, que nuestra sociedad ha definido. Un primer aspecto que valoramos del proyecto de ley, es que lo habíamos analizado ya, es que es un proyecto de ley que trae por primera vez en la historia un subsidio que puede y va a beneficiar, en el caso que se apruebe, ¿verdad? Si bien son 850.000 familias, también entendemos que las familias son integradas por personas. Y aquí podríamos ver que el grupo beneficiario posible está entre 1,7 millones y 2,5 millones de personas en Chile. Es decir, es un grupo bastante interesante de la sociedad que se podría beneficiar con la estructuración de este subsidio. En el caso concreto, vimos un ejemplo de una familia tipo que pueda acogerse al sistema de estabilización y subsidio, y esta familia pasaría de una cuenta de 26.000 pesos mensuales a una cuenta de 17.500, con lo cual se ahorraría 8.500 pesos, ¿verdad?, cada mes. Lo quisimos hacer en números porque a veces las proporciones, los porcentajes esconden. Aquí es un número concreto que el proyecto de ley va a beneficiar. La segunda idea que también nos parece interesante del proyecto de ley es que estabiliza los diferentes segmentos. En particular, aquí hacemos ver que en el segmento, ¿verdad?, de consumo donde están las pymes, se logra atenuar, se logra mitigar el alza, si aplicáramos la ley vigente, en un 50%. Eso también es un beneficio que vemos en la arquitectura del proyecto de ley, señor presidente. Y un último aspecto, obviamente, descongela una situación que siempre fue extraordinaria. Es decir, el año 2019 se dijo por una sola vez, se repitió el año 2022, y después de largos 5 años nos mantenemos con tarifas congeladas, lo cual no ninguna industria puede seguir soportando que sus ingresos, ¿verdad?, estén mermados a tal nivel, donde tenemos empresas que están yendo a los tribunales a tener que solicitar reorganización, ¿verdad?, de quiebra. Eso no está bien. Una política pública, una ley, no puede producir un efecto tan grave en una industria que está tan comprometida en el desarrollo estratégico de nuestro país como la industria de generación eléctrica. Como señalábamos, la base del hidrógeno verde está sostenida en la industria de energías renovables desde el punto de vista de generación. Por último, quiero señalar solamente que esto es un proyecto de ley que no nace de la casualidad, nace del liderazgo que tomó esta comisión meses atrás y que el ministerio tomó, y tuvimos reuniones de trabajo, tuvimos asesores expertos, tuvimos informes. Todas las personas y todas las partes que quisimos ser escuchadas en ese trabajo, pudimos haberlo hecho. Y producto de todo ese trabajo de ya largos 7 meses también, tenemos un proyecto de ley que tiene unas ideas matrices, que conseguimos con lo señalado con FENACOPEL, está dado para poder, ¿verdad?, que las industrias empiezan a trabajar y que las personas tengan los resguardos necesarios. Por lo tanto, lo que solicitamos es que ustedes puedan analizar con juicio y óptimamente este proyecto tal cual está presentado. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Camilo Charmen, de Generadoras de Chile, y ofrezco la palabra de Empresas Eléctricas a su director ejecutivo, señor Juan Meriches, que viene acompañado del director de estudios, señor Andrés Vicen. Don Juan Meriches tiene sus 7 minutos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio también a la senadora, a los senadores, al ministro y a los asesores. Em, Quiero ir brevemente, no los voy a latear con la descripción, digamos, de quiénes somos, pero naturalmente nosotros somos el gremio que representa a las empresas de distribución eléctrica. Bajo nosotros y atendemos a más de 7 millones de clientes en todo el territorio nacional, ¿sí? Y desde esa perspectiva creo que es importante considerar cómo nosotros hoy día participamos de la cuenta que pagan los clientes, ¿sí? El componente de distribución eléctrica dentro de la cuenta, ustedes saben bien, es entre el 17 y el 20% dependiendo de la zona del país. Y desde nuestra perspectiva, la distribución eléctrica es un segmento regulado, ¿cierto? Se tarifica a través del proceso de valor agregado de distribución cada 4 años, que es el proceso VAT. Patricio lo mencionó, hoy día estamos en un proceso, digamos, que tiene un atraso de más de 3 años, que es el proceso VAT 2024, ¿sí? Pero también es importante considerar que si bien este proyecto de ley es un proyecto que está dedicado fundamentalmente, ¿cierto?, a resolver la problemática de la deuda que existe con las empresas generadoras, naturalmente nosotros como cara visible de la industria, digamos, de cara a la ciudadanía, es un tema que naturalmente nos genera interés y que pueda resolverse prontamente, ¿sí? Ahora, dicho eso, ahí sí. Como les decía, actualmente está este proceso de valor agregado de distribución con este atraso de 3 años, que además se ve en forma conjunta, digamos, con que tenemos tarifas congeladas desde el año 2019. Esa es una situación completamente anómala en términos del funcionamiento natural de la industria, y desde esa perspectiva son tarifas que tampoco han sido ni siquiera indexadas por inflación, lo que obviamente genera una problemática mayor. Y entendemos que este proyecto de ley lo que viene a hacer es de alguna manera a intentar resolver de buena manera esta problemática, ¿sí? Ahora, esta situación de congelamiento tarifario ha traído una serie de problemas, ¿ya? A nivel de usuarios, ¿sí? Para que ustedes tengan una estimación, eh, esto, en conjunto con lo que fue la política pública, ¿cierto?, de no corte, que significó la ley de servicios básicos, lo que genera es que hoy día tengamos niveles de morosidad en la industria de en torno a los 600.000 clientes. 600.000 clientes que tienen deuda superior a los 45 días. Y eso, naturalmente, es un problema, porque son clientes que, si no son capaces de pactar con las compañías o de ponerse al día, van a situación de corte, digamos. Entonces, eso, a objeto de la figura del subsidio, es importante tener en consideración, ¿sí? Y obviamente a nivel de la industria de la distribución eléctrica, el tener 5 años ingresos congelados en circunstancias de que los costos de infraestructura, los costos de operación, materiales, equipos, en fin, han aumentado significativamente, ustedes lo saben, digamos, por efecto inflacionario, dólar, en fin, distintos elementos que no vale la pena repetir, ha hecho que hoy día las empresas han mantenido sus niveles de inversión en la red para mantener los indicadores de calidad de servicio, pero evidentemente eso no es sostenible en el tiempo. Es importante que nos hagamos cargo de este tema, ¿sí? Ahora, desde esta perspectiva, lo que... Perdón, sí, es que quiero mostrarle la pantalla, Andrés. Eh, bueno, no sé cómo, no sé si alguien me puede ayudar con la... Lo que sí queremos decir, digamos, es que vemos que este proyecto de ley es positivo, ¿sí? Es positivo que se esté tomando la decisión de avanzar en un proceso de normalización tarifaria, ¿ah? En particular del segmento de distribución, a la espera de lo que va a ser la resolución del proceso VAT 2024. Nosotros creemos que más allá de las diferencias que podamos tener respecto, por ejemplo, del tratamiento diferenciado que existe entre las distribuidoras y las cooperativas, que podría ser un tema, nosotros creemos que esto hay que verlo con altura de mira. Y desde esa perspectiva creemos que hay que dejar diferencias que pueden ser menores ahora
apostando a que este proyecto pueda efectivamente avanzar de forma expedita, y también a que podamos avanzar también en cerrar el proceso VAT 2024, que de alguna manera va a normalizar la situación de ingresos de la distribución eléctrica, ¿ya? Creemos importante que se haga también esto de forma gradual. Desde nuestra perspectiva, es importante cautelar la situación de los clientes, en particular de los más vulnerables. Creemos que el subsidio, nosotros hemos sido permanentes promotores de un subsidio permanente, ¿ah? Para el sector eléctrico, para los clientes más vulnerables del sector eléctrico. Pero creemos que la propuesta que hay hoy día arriba de la mesa es un avance, y es un avance positivo. Y desde esa perspectiva creemos que se tiene que poder cerrar eso de manera definitiva. Y más allá de la propuesta de descongelamiento que aquí se propone, como insisto, nuestro elemento fundamental es que podamos cerrar el proceso tarifario que está atrasado, digamos, y no repetir los atrasos futuros en futuros procesos. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un par de minutos, así que le ofrezco la palabra a los señores y señoras senadores si quieren hacer una consulta con respecto a lo planteado. Ya, lo que pasa es que posteriormente, como hay 6 más, hay un recambio en la mesa. Entonces, por eso quiero ofrecer si hay alguna consulta puntual a quienes hoy están en la mesa. Senador Juan. Está previsto por las distintas empresas la indexación del dólar, dado que este es un tema que en PEC 1 y 2 no coincidió la proyección. ¿Cómo lo evalúan ustedes? También respecto al tránsito de clientes regulados a libres por la vía del quinto transitorio, ¿cómo califican respecto a ese incentivo o no la norma que está ahí planteada? Y la razón que esgrimen algunos diputados respecto a una virtual renegociación de contratos, que entendemos, y el ministro así lo ha explicado, tiene impedimento legal, pero más allá del impedimento legal, saber la opinión de las generadoras respecto a esto y las distribuidoras, porque son temas que están en el tapete y que seguramente van a aflorar con fuerza en el segundo trámite. Por favor. Yo quisiera solo anexar una consulta con respecto a los cerca de 56.000 clientes que están con corte actual de su energía eléctrica. ¿Cómo podría operar el subsidio ahí, señor ministro? Bueno, las consultas del senador Castro, ¿quién responde? Respecto a la primera consulta, senador presidente, por su intermedio con el senador Juan Luis Castro, entendemos la discusión que se dio con el ministerio, efectivamente está considerado, ¿verdad?, una base dólar, de hecho una base dólar conservadora, para que no haya ninguna sorpresa respecto de ese ajuste, que es un ajuste que es razonable y es habitual en este tipo de contratos. Así que en ese sentido, tal vez el ministerio pudiese explicar más el diseño del dólar que nosotros, pero eso fue parte de la discusión y está considerado para que no haya ningún sobresalto y el fondo, ¿verdad?, pueda funcionar. Respecto sobre la propuesta de algunas diputadas y algunos diputados sobre renegociación de contratos, directamente no es una buena idea. ¿Por qué no es una buena idea? Porque el sistema de contratos con clientes regulados está basado en un proceso de licitación, ¿verdad?, nacional e internacional. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que se hace un proceso sumamente transparente, trazable, altamente competitivo, donde vienen empresas no solamente chilenas, sino del extranjero, a ofertar, y cada proceso de licitación lo que logra en ese momento es el precio más competitivo del momento de la licitación. Claramente, eso hay que considerarlo. Después, esos contratos se van sumando unos a otros, ¿verdad? Y van haciendo un pool de contratos que es lo que nos llega a nosotros como clientes regulados en nuestras casas. Por lo tanto, eso es un primer beneficio. Con alta competitividad nacional e internacional, transparente y trazable, logrando los mejores precios competitivos del momento de la licitación. El segundo elemento que tiene de atributo en nuestro sistema es que gracias a que esto es un pool que se va rellenando con el tiempo en tiempo, y por eso es que la autoridad administrativa, la CNE, va licitando de vez en cuando, ¿verdad? Y no licita todo el suministro demandado de una sola vez, es que también evitamos lo que pasó en pandemia o por efectos de la guerra Rusia-Ucrania, shock de precios de commodities.
nosotros, los chilenos, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en muchos países de la Unión Europea, no vimos el shock de precios que ellos sí tienen porque no tienen un sistema de licitaciones de largo plazo donde se hacen, ¿verdad?, un pool de contratos que van protegiendo estos shocks. En Texas, por ejemplo, los precios subieron hasta 400% de una semana a otra. En Inglaterra tuvieron que quebrar empresas comercializadoras que no podían respetar los contratos por la subida. En Chile eso no pasó. No vimos esas subidas. ¿Y por qué no las vimos? Porque los contratos, ¿verdad?, se piensan a largo plazo y por lo tanto van ajustando también en ese sentido. Entonces, ese es otro atributo. Y tercero, obviamente, si a una empresa que se le dieron ciertas condiciones de inversión, postuló, se adjudicó, hizo las inversiones, les cambian, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos mermando nuestra institucionalidad, estamos mermando, ¿verdad?, nuestra reputación como país. Por lo tanto, por esas tres razones, alta competitividad, protección de los clientes a los shocks de commodities y precios y la reputación de nuestra institucionalidad, nosotros no consideramos que eso sea una buena idea, para nada. Ok, muchas gracias. Como el ministro se va a quedar, si va a responder usted con respecto, lo vemos después. Sí, señor. Muchas gracias. Brevemente, bueno, con respecto a lo que es la normalización de la distribución, solamente estamos pidiendo que las fórmulas de indexación que se determinaron en un estudio regulado se apliquen. Nada más que eso. Y con Bien. respecto a los contratos, desde el punto de vista de las distribuidoras, coincidimos mucho con generadoras. Y aparte que yo voy a hablar desde el punto de vista más práctico. Los contratos caros empiezan a vencer el 24 y el 25. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está muriendo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, los contratos tienen cláusulas de revisión de precios, por lo tanto, tampoco es llegar y decir se hace. Y esa tiene que ser gatillada por las partes. Y por otro lado, cuando hablamos procesos de negociación, no son cortos. Cuando hoy día tenemos que tener una solución en el más breve plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, agradezco a quienes han expuesto de FENACOPEL, de Generadora de Chile y de las empresas eléctricas por su atención. Ahora hacemos recambio con... ¿Mm? Solamente, señor presidente, nosotros vamos a quedar disponibles por si en alguna de las otras presentaciones hay dudas, que Generadores de Chile también pueda colaborar, así que vamos a quedar disponibles aquí para la comisión. Muchas gracias. Ahora vamos, señoras y señores senadores, van a el segundo bloque. Es Libertad y Desarrollo, Valgesta Nueva Energía y la Universidad de Santiago de Chile. Yo tengo que. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, Bien, muchas gracias. Entonces, saludamos del Instituto Libertad y Desarrollo, el coordinador en el Congreso Nacional, don Juan Ignacio Gómez, de Valgesta, su director ejecutivo, don Ramón Galás, y de la Universidad de Santiago de Chile, el académico y que siempre nos ha acompañado el doctor señor Humberto Verdejo. Estamos con 7 minutos en la presentación, por lo tanto le ofrezco la palabra a don Juan Ignacio Gómez, quien es coordinador con el Congreso Nacional de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludarlo a los demás miembros de la comisión, al señor ministro y los asesores presentes. Voy a hacer el mejor esfuerzo para ceñirme al tiempo y solamente mostrar un poco que tenemos ahí en pantalla la evolución de los precios de los combustibles fósiles, principalmente petróleo y gas. Ustedes pueden ver que la mayor alza ocurrió efectivamente hacia el año 2022 y eso está, como ya se ha dicho, muy incidido por los precios internacionales de la guerra en Ucrania. Acá el precio del carbón también en todas sus variedades, precios muy altos, disparados en el año 2022, producto de la guerra en Ucrania. El dólar, si vemos una trayectoria de los últimos 10 años, ¿no es cierto?, ha más que duplicado el valor del tipo de cambio, desde casi 450 pesos en 2013 a
900 pesos estos últimos días. ¿Por qué comento esto? Porque los indexadores de los precios son importantes y en realidad creo que es muy relevante en estos momentos ver que son situaciones transitorias que hay que tratar de afrontar con las mejores herramientas que tengamos en este momento. Porque las variaciones de los precios de la energía, precisamente, están muy incididas por los indexadores. Y estos son principalmente contratos con combustibles fósiles que además sabemos van en retirada. Entonces, y quisiera simplemente introducir este punto. Cuando algunos han planteado la necesidad de renegociar contratos, es una mala idea. Porque eso va a implicar extender contratos fósiles que van a seguir atándonos a variaciones en los precios de los combustibles fósiles por cualquier situación que podamos encontrar hoy día. El mundo hoy día es bastante más volátil que hace 10 años atrás y por tanto la afectación a los precios de los combustibles fósiles pueden incidir rápidamente con los problemas que hemos conocido estos últimos años. Y sobre todo porque vamos descalzados. Entonces, por ejemplo, el decreto, el informe preliminar que ha salido hace poco de precio de nuevo promedio refleja, que es válido para enero de 2023, refleja los precios básicamente de los últimos 6 meses del año 2022. Por eso hay alzas que, ¿no es cierto?, se han señalado en torno al 88, no, incluso 97%, porque son el shock efectivamente que vivieron los europeos hace más de un año. Esto es lo que mostraba, ¿no es cierto? Estas tablas que han salido donde vemos alzas de hasta 97,94% son alzas que debieron haber ocurrido en 2023, no ahora. Y por eso también es importante, lo voy a reafirmar algo de eso después, la importancia de estar al día con los decretos tarifarios. Pero estamos viendo una foto del pasado, no una situación actual. Entonces, ¿por qué subirían las cuentas si no tuviésemos una ley en estas magnitudes? Bueno, primero porque la aplicación de los indexadores está con desfase, tenemos una situación anterior. Hay aproximadamente, producto de los retrasos en los decretos, ¿no es cierto?, una cantidad importante de dinero que se ha ido acumulando producto de los retrasos en los decretos y eso también es importante tenerlo presente. Y, como decía, estamos viendo una realidad de hace un año, no una realidad actual. Entonces, ¿por qué es importante el proyecto de ley, del cual en general tenemos una opinión positiva? Porque necesitamos recuperar el hecho de que los precios reflejen los costos reales de la energía, porque eso es lo que permite que todos los agentes económicos y todas las personas en sus casas tomen las mejores decisiones respecto del uso de la energía. Además, hay que normalizar los flujos a las empresas de generación y distribución que han estado con distintos congelamientos en la ley. Voy a simplemente señalar que los retrasos son complicados, generan costos adicionales, generan distorsiones en los precios y por tanto es importante también abordar esa materia. Entonces, en términos de observaciones al proyecto de ley, valoramos que esté orientado al pago de los saldos de las deudas en general. Son deudas que tenemos que pagar, son compromisos que el Estado tomó en el fondo a nombre de los consumidores para mitigar alzas en el año 2019, el año 2022. Y eso es importante dar la señal regulatoria de que el proyecto de ley y la ley va a estar orientada al pago. Lo segundo es que el descongelamiento y la normalización de los precios es un objetivo de política pública necesario. No hay país que tenga precios congelados, que tenga una industria eficiente y con precios asequibles. Los casos en general de los congelamientos son dramáticos porque finalmente lo que hacen es un bien para la persona en el día 1, pero un muy mal negocio para los clientes a partir del día 2 porque bajan las inversiones, hay menos incentivo a invertir y por tanto una menor calidad del servicio. Y también valoramos que se implemente un subsidio a los clientes más vulnerables con algunas observaciones que por cierto haríamos en general. Valoramos, por cierto, que haya un descongelamiento de los precios de nuevo promedio. El proyecto mantiene, ¿no es cierto?, un esquema de descongelamiento basado en consumos promedios mensuales de hasta 350 kilowatts hora y después, ¿no es cierto?, para el primer periodo del año 24 y sobre 350 ya empiezan a pagar PNP real, lo cual es muy positivo porque eso implica que al segundo semestre de este año ya vamos a estar o sea, al primer semestre de este año ya vamos a tener clientes con la tarifa liberada y ya el segundo periodo todos los clientes van a pasar a PNP real. Es probable que los señores senadores tengan algunas dudas sobre las alzas y es importante, esto es más complejo, pero simplemente quisiera resaltar los principales puntos, ¿no es cierto? Para el primer periodo de 2024 deberíamos hasta 350 kWh de consumo promedio mensual, deberíamos tener los valores actuales, ¿no es cierto? Más, ¿no es cierto?, el reajuste por IPC. A partir de
pero si los clientes tienen más de 350 kWh en promedio de consumo mensual los últimos 12 meses, ¿no es cierto? Lo que se va a hacer es, además de la fórmula ya señalada, aplicar el cargo MPC, son los 22 pesos por kilowatt-hora, que además se reajustan semestralmente. Entonces, eso es importante para no tener presente de que no van a ser 22 pesos fijos por los periodos de tiempo, sino que son 22 pesos reajustables por IPC. Lo cual es correcto, porque eso mantiene el valor del dinero. Después de eso, en 2024, ¿no es cierto? Vamos a tener a los clientes en PNP real y ya a partir de 2024 vamos a tener también, como señalaba, los cargos por kilowatt-hora. En 2025 lo importante de esto es que ya todos los clientes van a estar pagando el PNP real y todos van a estar contribuyendo al pago de la deuda con los 22 pesos y después con los 9 pesos respectivos. Me queda poco tiempo, así que voy a saltarme esto, pero quería referirme simplemente al descongelamiento de los distribuidores, creo que es positivo, pero sí, el descongelamiento diferenciado podría tener o representar algún problema práctico de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en general el descongelamiento que se plantea gradual parece de distinguir sin una razón real entre distribuidoras. Se mira hacia el cliente, pero no a quienes soportan la carga pública del congelamiento de las tarifas. Y por tanto, uno no puede aplicar en este caso el principio de la igualdad relativa, de tratar de manera diferente a casos diferentes, porque todas las empresas eléctricas, o sea, en el fondo, están todas igualmente afectadas, no están recibiendo los reajustes. Y finalmente, para ir terminando, el subsidio de carácter transitorio para usuarios residenciales que se encuentran al día en el pago del servicio. Creo que lo más importante de esto es señalar que está planteado en términos bastante discrecionales y que probablemente sea importante incorporar alguna clase de criterio para poder perfilarlo adecuadamente. Y no podemos dejar de hacer presente que 5/6 partes del subsidio lo financian los clientes. Entonces, eso es algo que, si uno mira la trayectoria histórica de los subsidios, que son siempre permanentes, aunque se digan transitorios, esto va a generar un problema una vez que el subsidio llegue a su término. Entonces, para concluir, es un proyecto necesario, en general bien orientado. Es necesario normalizar las tarifas, es un objetivo demasiado importante de política pública, pero sugerimos a la comisión que en el estudio en particular se pueda mirar con detención el descongelamiento a las empresas distribuidoras de los reajustes y un mayor y mejor diseño del subsidio. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias, Juan Ignacio. Le ofrezco la palabra de Valgesta Nueva Energía a su director ejecutivo, señor Ramón Galaz. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la comisión, por la invitación. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Bueno, adelanto un poquito. La idea de la presentación es mostrar cuáles son los impactos que nosotros vemos del proyecto conforme lo último que conocemos, con el objeto de tener una visión lo más clara posible respecto de cuáles son los efectos que tendría. Primero, hablar sobre los problemas que nosotros identificamos, que esto es bien relevante porque en el fondo es lo que se quiere finalmente solucionar, ¿verdad? Las tarifas hoy día corresponden o deben corresponder a un costo real, que es algo que no está sucediendo. Eso mismo hace que el nivel tarifario hoy día sea muy alto respecto de lo que algunos consumidores no pueden pagar y por lo tanto genera un conflicto. La actualización, tal cual como la persona que me antecedió explicó, las tarifas permanentemente están sufriendo alta variación, ¿verdad? Además existe un retraso importante en los decretos tarifarios, perdón, que se ha traducido en aumento de las alzas también producto de la aplicación. Y finalmente hay una acumulación de una deuda que todos conocen, supera ya los 5.000 millones de dólares y ahí eso hay que buscar una solución. Conforme con eso, desde nuestra perspectiva, hay ciertos principios para poder ir a buscar una solución y creemos que este proyecto de ley los aborda en su gran mayoría. El primer principio es que se requiere normalizar la tarifa, o sea, avanzar hacia una normalización, porque los mercados sanos operan con esta condición de base, por llamarlo de alguna manera. Segundo, las tarifas deben reflejar los costos reales de suministro, porque si no se genera un riesgo de que se produzca un quiebre en ese mercado y finalmente tengamos problemas de calidad, seguridad y suministro finalmente, y algo que hay que avanzar. Tercer elemento tiene que ver que, dado que hay un consenso, que hay un segmento de la población
que no es capaz de cubrir su costo, ¿verdad?, de suministro eléctrico, debe generarse un mecanismo de protección para clientes vulnerables y este mecanismo de protección desde nuestra perspectiva debe tener financiamiento estatal porque se trata de una política pública, ¿ya? Y eso es lo que nosotros pensamos que debe hacer. Y finalmente se debe resolver este problema de manera eficiente, y esto es bien relevante porque en el fondo es a mínimo costo y con el menor impacto tarifario, y eficaz, es decir, asegurando el pago de la deuda que hoy día existe con los suministradores. Creemos que esos son los principios fundamentales para este proyecto. Aquí tenía una descripción del proyecto que me lo voy a saltar porque todos lo conocemos, pero aquí llego a la parte de los impactos que me parece que es la más relevante de lo que nosotros vamos a ver. Este análisis que nosotros hemos hecho, esto lo terminamos hace muy poquito, digamos, pero lo que quiere mostrar es qué pasa efectivamente con lo que está establecido hoy día en el proyecto de ley respecto a lo que existe hoy día. Primero vamos a analizar los clientes bajo 350 kWh, donde hoy día, al principio del gráfico, lo que uno ve, el precio actual de la energía. Ese es el precio hoy día, enero 2024. Eso es lo que estamos observando. Si no se hiciera nada, ¿verdad? Y siguiéramos, ¿verdad?, con lo que está hoy día en el ITD de la Comisión Nacional de Energía, que es la línea de color azul, lo que nosotros veríamos es un aumento tarifario que todos ya conocen. Pero si nosotros vemos y avanzamos en el proyecto de ley tal cual está diseñado hoy día, respecto del nivel tarifario que tenemos hoy día de precio de energía actual, el color naranjo representa un diferencial que es bastante relevante. ¿Qué significa esto? Que el proyecto tal cual está hoy día, lo que está haciendo es elevar el precio de la tarifa por sobre lo que está incorporado hoy día en el ITD de la Comisión Nacional de Energía. ¿Ya? ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto son los 22 pesos en el cargo, ¿verdad?, que se están aplicando. Y además que el cálculo con el que se hacen los 22 pesos tiene un tipo de cambio que es más alto que el cálculo con que se hace el nivel tarifario o el PNP de la Comisión Nacional de Energía. O sea, estamos comparando aquí dos curvas que no necesariamente son iguales, pero lo que sí quiero reflejar es que existe un diferencial de precios que se produce principalmente por el tipo de cambio que se está considerando, y que la aplicación del cargo de los 22 pesos, ¿verdad?, lo que está haciendo es una sobrerecaudación para asegurar el pago a futuro, ¿ya? Esto pasa con los clientes menores a 350 kWh mes. Cuando analizamos los clientes entre 350 kWh mes y 500 kWh mes, se produce un efecto contrario, ¿verdad? Es decir, sube el cargo en el corto plazo, ¿verdad? Y después va aumentando hasta que se cruza, pero nuevamente en la curva azul, que es la que corresponde al ITD de la Comisión Nacional de Energía, vuelve a estar por debajo. Yo voy a explicar un poquito cuál es el efecto de esto que estoy explicando, ¿eh? Y finalmente, para los clientes sobre 500 kWh mes, ahí sí se ve un efecto notable, notorio, de cómo la curva azul, no sé qué pasó aquí, ahí está, cómo la curva azul se ve fuertemente atenuada con el proyecto de ley. Y obviamente que vamos todos los niveles tarifarios se van a un nivel bastante parecido. ¿Qué significa esto que estamos hablando? Básicamente que cuando uno va a los principios del proyecto de ley, ¿verdad?, que ya lo mencioné, si uno dice, se vuelve con el proyecto de ley a una normalización tarifaria, efectivamente lo es, porque el proyecto sí cumple con ese objetivo. Segundo, refleja los costos reales de suministro, efectivamente refleja los costos reales de suministro. Tercero, existe un segmento de la población que requiere un precio protegido, se genera un subsidio que es transitorio entre el 2024 y 2026, pero a partir del 2027 no hay subsidio, ¿verdad?, y desaparece el instrumento. Y respecto de que el Estado debiese ser parte o financiar esta política pública, en realidad no se financia completamente porque es un cofinanciamiento entre lo que pagan los clientes y lo que paga el Estado. Finalmente, respecto de resolver el problema de manera eficiente, esto es decir, a mínimo costo y con un menor impacto tarifario, nosotros creemos que no se está logrando el menor impacto tarifario producto de cómo, no cómo está conceptualizado el proyecto, sino que cómo está diseñado a nivel de los cargos que hoy día existen. Y ese es un problema que nosotros vemos que debiese solucionarse. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es que hoy día, producto de la aplicación de este cargo de 22 pesos y de 9 pesos en el largo plazo, existe un riesgo de sobrerecaudación que va entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. O sea, estamos haciendo pagar a los clientes del orden de 1.000 a 1.200 millones de dólares adicionales si es que no se cumple un cierto criterio. ¿Ya?
El cargo MPC para pagar la totalidad de la deuda, hoy día, si uno fijara con un precio de 850, que es el tipo de cambio que está en el ITD de la Comisión Nacional de Energía del mes de enero de 2024, si usábamos ese mismo tipo de cambio, el cargo debiera estar en torno a los 10 pesos. ¿Qué es lo que pasa con estos 10 pesos? Que se produce un descalce de caja. Efectivamente, este cargo no permite recaudar año a año la totalidad de lo que debiese ser pagado año a año. Y como estos fondos tienen, estos documentos tienen garantía estatal, en los años que se produzca el descalce, el Estado debiera financiar para después recuperar con la misma caja. Al final al final en términos simples se junta todo el dinero en el plazo, pero hay problema de descalce de caja. Como hay problema de descalce de caja, ¿verdad? Nosotros creemos que eso es un problema que debiera asumir el Estado y no necesariamente los clientes finales. La garantía estatal tiene que ver con lo mismo, no voy a entrar en ese detalle, pero finalmente hablar respecto del subsidio, el subsidio hoy día está financiado en un 83,3% por los clientes finales y en un 16,7% por el Estado. Creemos que debiera ser un financiamiento, un cofinanciamiento más bien en partes igualitarias al menos. Nos parece que eso tiene sentido de una buena política pública, ¿verdad? Y eso significaría que iríamos a un fondo de 200 millones de dólares que permitiría o aumentar la cantidad de beneficiarios, ¿verdad? Y no los 850.000, sino que más, y también aumentar el beneficio. Hoy día, respecto del beneficio actual, de la tarifa de enero del 2024, el subsidio significa más o menos una reducción del 23% de lo que hoy día existe. Yo sé que el Ministerio ha hablado de un 35%, que también es correcto, pero ese 35% es del valor teórico que tendría conforme el ITD de enero del 2024. Es decir, no es del precio de hoy día, porque el precio de hoy día es un nivel A, el ITD del 2024 es un nivel B. Respecto de B, del ITD, es un 35, respecto de A, del precio actual, es solo un 23. Eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón de Valgesta. Y le ofrezco la palabra al académico doctor don Humberto Verdejo de la Universidad de Santiago. Presidente, por su intermedio, agradecer la invitación, saludar al ministro y a todos los senadores y asesores. Yo voy a hacer un ejercicio un poquito más particular respecto a lo que presentó Ramón y con el fin de poder desmitificar un par de cosas que se han presentado en la discusión de los últimos días. Intentar desmitificar, por supuesto. Me voy a ir directamente al ejercicio para no repetir los conceptos que muy bien explicó Ramón. A ver, al día de hoy, nosotros estamos en este punto, el decreto 16T de julio del 2022. Entonces, acá yo lo ejemplifiqué con 3 casos en términos perdón, para no a la espalda, de los usuarios definidos en la ley, los usuarios pequeños, medianos y grandes, y esos niveles de consumo es lo que están pagando el día de hoy. Entonces, las alzas van a ocurrir por 2 elementos. Primero, porque hay que volver al precio real, al PNP, para no acumular más deuda, que es de una u otra manera poder recuperar la cadena de pago. Y lo segundo es pagar la deuda ya acumulada. Entonces, por volver al PNP, ¿verdad? Los 3 tramos para el primer semestre del 2024 tendrían incrementos del 6, 26 y 18%. Eso significa que si ahora nosotros volvemos al PNP real. Si adicionalmente incorporamos el cargo de los 22 pesos por kilowatt hora, el primer semestre los incrementos finales estarían en torno al 6, 45 y 36%. Eso es si pasamos del 16T, olvidándonos del 2023 y vamos al primer semestre del 2024. Y aquí es re importante explicar lo siguiente. Con el informe técnico preliminar de la comisión que establecía el 88% de alza para el usuario del grupo 3, el proyecto de ley ya evita que eso ocurra. Eso es lo primero. Y segundo, que faltarían las alzas del segundo semestre del 2023 que también andarían en ese orden, de tal manera que el grupo 3 fácilmente podría haber llegado a un 150% de alza a la cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto ya evita ese problema. Ustedes me dirán, oye, pero el tramo 2 es el más golpeado. Entonces, como esto es dinámico, veamos qué pasa el segundo semestre. Entonces, en la medida que vamos al segundo semestre, ya teniendo el informe técnico del enero del 2024,
manteniéndonos ya en PNP, el grupo de los pequeños tendría un 27% de alza, que sería un golpe fuerte. Pero los otros dos grupos bajarían, porque ya los contratos irían a la baja, producto del ingreso de los contratos de energías renovables no convencionales. Ups, ahí sí. Pero ahora hay que sumar el cargo de la deuda. Entonces, para el segundo semestre, respecto al primer semestre del 2024, el grupo 1 subiría un 27%, el grupo 2 un 2% y el grupo 3 también un 2%. En el fondo ya entraríamos en régimen. Entonces, nuevamente, si no se implementara este proyecto de ley, el grupo 3 ya tendría un alza más de un 100%. Entonces, en resumen, con proyecto de ley, ¿verdad? El alza acumulada durante el 2024, que yo creo que es re importante ver la ventana de tiempo completo y no solamente un semestre. El grupo 1 le subiría un 33, el grupo 2 un 47, el grupo 3 un 38. Pero ya no tendríamos el 150 probable de la ley actual. Entonces ahí resuelve un problema. Si a esto le queremos agregar más pelo a la sopa, hay que incorporar el VAT. Aquí particularmente yo lo hice para el caso de Santiago y el VAT debiese subir por lo menos un 4%. Entonces, tendríamos en resumen 2024, un alza de 38 para el grupo 1, un alza de 52 para el grupo 2 y un alza de 43 para el grupo 3. Y reitero, ya no habría el alza del 88% un año atrás, que se transformaría en un 150 al valor presente. Pero ustedes me dirán, oye, pero de todas maneras las alzas son importantes. Bueno, ahora aquí viene el tema del subsidio. De acuerdo a lo que plantea Ramón, y concuerdo plenamente con él, hay valores nominales y hay valores reales. Pero en el ejercicio de la simulación que nosotros hicimos tenemos lo siguiente, que lo interesante de este proyecto de ley es que elimina los tramos. Entonces ya se eliminan los falsos positivos y los falsos negativos. Y la idea de identificar los vulnerables es por el registro social de hogares y no por el nivel de consumo. Entonces, si buscamos los vulnerables de los tres tramos, indudablemente mientras más alto sea el consumo, menor va a ser el impacto del subsidio. Entonces, en términos de subsidiar con los 130 kWh, que es la canasta básica máxima, equivalente a la canasta básica de alimentos, en el año 2024, que es el más complejo desde el punto de vista de la regularización tarifaria, la variación de las tarifas para los que estén beneficiados con el subsidio, que son 850.000 familias, para el grupo 1 sería un 4%, para el grupo 2 un 34% y el grupo 3 un 31%. Entonces, en términos concretos y para terminar la exposición, el proyecto de ley resuelve los problemas de la ley vigente, pero es súper importante verla en una foto más allá de un semestre. El primer semestre del 2024 va a ser complejo, sí, pero el segundo semestre va a venir a proteger a los usuarios que pagan menos 45.000 pesos ahora, que son los del grupo 1, con el subsidio. De tal manera que en el año vamos a tener variaciones que, por donde las miremos, van a ser mucho menores respecto a lo que tiene actualmente la ley MPC. Para cerrar, lo más importante es no generar más deuda y el proyecto cumple el objetivo. Se recupera la cadena de pago, se evitan las alzas del 88% para el primer semestre del 2023, que actualmente podrían ser un 150. Se esperaría de una otra forma que el subsidio pudiese abarcar más de una cobertura mayor, pero en definitiva, el chaparrón es el 2024. Y el proyecto de ley, tal cual como está presentado, a pesar de que comparto las aprehensiones de Ramón, apunta en una buena línea. Desde un punto de vista, no me complica que se sobre recaude, porque si queda más plata, se puede utilizar para amortizar las variaciones futuras que van a tener los PNP, porque los PNP van a variar en el futuro de la misma forma que variaron en el pasado y nos llevaron a la situación compleja que estamos al día de hoy. Y para cerrar, la renegociación de contratos que ha salido como alternativa no va a resolver el problema. Un punto es que es un acuerdo entre privados. Segundo, los contratos caros a los que se hace mención terminan una gran cantidad el 2024, otra el 2027, y lo más importante ahora es recuperar la cadena de pago y no seguir acumulando más deuda. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, profesor Humberto Verdejo. Y vamos a pasar a la última etapa de exposiciones. Lo invito a la mesa al coordinador eléctrico nacional, don Juan Carlos Olmedo, y con su director de comunicaciones externas, Andrés Pozo, de la Asociación de Transmisoras de Energía, su director ejecutivo, don Javier Tapia, y
Acera, que sería lo último en exponer. Ahí creo que hacemos algún recambio. Para ir avanzando, le ofrezco la palabra al señor Coordinador Eléctrico Nacional, don Juan Carlos Olmedo. Ahí, sí, que hemos hecho del proyecto de ley. Ahí referirnos a que el análisis lo hemos hecho en el marco de las atribuciones que nos da la ley, cuál es básicamente la operación confiable, segura y a mínimo costo del sistema eléctrico, que ustedes bien conocen, y lo que se refiere a acceso abierto, y también insertos en este ecosistema normativo que hay, ¿no? Específicamente, nuestras funciones no cubren aspectos tarifarios de usuario final. Sin embargo, quiero hacer un análisis de lo que ha ocurrido en el mercado mayorista y que de alguna manera tiene una ligazón con el proyecto de ley que se está discutiendo. Bueno, el mercado mayorista desde el año 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-2019, la guerra Ucrania-Rusia y otros eventos internacionales, ha implicado variaciones importantes en los precios de los combustibles, que, pues, por cierto, tuvo un efecto en el alza de los costos marginales de energía del mercado mayorista. Si bien se vio que la demanda en los últimos años ha tenido un crecimiento bajo, en torno que alcanzó un 1,9% en este periodo y siempre ha tenido crecimientos inferiores al 1%, lo cual tiende a bajar los precios. También se agregó un incremento importante en la capacidad de energía renovable variable y aspectos positivos en lo que es la disponibilidad hidrológica. Ahora lo que vimos es que respecto en el periodo, aquí estoy mostrando el periodo 2016-2024, en que tenemos los precios del gas natural licuado a nivel internacional, en que se observa que a partir del año 2021 se produce un incremento sustancial de estos precios y que a la fecha ya el mercado de gas natural licuado internacional está volviendo a los niveles de precio que había en el año 2018-2017, con lo cual vemos una suerte de normalización de estos mercados y se sitúa en torno a los $9 por millón de BTU y los futuros se mantienen esos niveles para los próximos 12 meses. Ahora ocurre una situación muy similar en el mercado del carbón térmico. Aquí tenemos la gráfica en el mismo periodo, en que también se produjo en el mismo horizonte del 2021 hacia mediados del 2023 una fuerte alza, en que creció de niveles de los $100 hasta los 400, $450 la tonelada. Hoy día el carbón térmico está en niveles de $100 y los futuros están a 12 meses en niveles de $90, ¿no? Con lo cual vemos que nuevamente los precios de este combustible están volviendo a los niveles del año 2017-2018. Ahora, ¿qué pasa en el mercado mayorista? El carbón siguió las variaciones del mercado internacional, si bien aún se mantiene en niveles en torno a 200, se observa una baja, ello debido a que aún existen contratos antiguos. Y en el caso del gas natural, al existir contratos de largo plazo que tienen las empresas, se atenuó el efecto de los mercados internacionales, ¿ya? Y ustedes ven que el precio del gas natural se mantuvo bien parejo, menos en el mercado mayorista. En el caso del petróleo, se produce esta alza el año 2021 y aún mantenemos algunos niveles relativamente altos en los precios del petróleo. ¿Qué afectó esto? Por cierto, afectó el costo marginal de la energía. Aquí tenemos la gráfica del costo marginal de energía en Alto Jahuel, en la zona metropolitana, como referencia, en que alcanzamos hasta cerca de $200 cuando el pic de los precios de los combustibles, y ya estamos viendo que estos precios están bajando a niveles de $50 por megawatt hora. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión del proyecto de ley? Tiene un aspecto positivo en el sentido de que contribuye a la estabilidad financiera del mercado mayorista del sistema eléctrico, puesto que permite que lleguen recursos hacia las empresas generadoras y con ello da estabilidad y continuidad a lo que es la cadena de pago del mercado mayorista. Por lo tanto, es un aspecto positivo en ese sentido de este proyecto de ley, ya que contribuye a esa estabilidad de este mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos.
Le ofrezco la palabra ahora de la Asociación de Transmisoras de Energía, don Javier Tapia. Tiene la palabra, don Javier, 7 Muchas gracias, minutos. presidente. Tengo una pequeña presentación. Ahora sí, presidente, muchas gracias por la invitación. Lo nuestro es bien cortito, bien preciso en realidad. Básicamente es producto de una omisión importante que nosotros creemos que hay en este proyecto de ley. Existe un problema central, bien crucial hoy día, de financiamiento de la transmisión, producto de cómo se están fijando las tarifas. Este proyecto tiene que ver con costos, este proyecto tiene que ver con estabilización de costos del sector y dentro de esa estabilización de costos no está entrando nuestro sector. Las tarifas de transmisión se fijan con decreto, por decreto, como ustedes bien saben. Todos los procesos de transmisión están hoy día atrasados, pero atrasados, muy atrasados, en hipótesis en las cuales la ley no se pone. El decreto del año 24-27, por ejemplo, que es como se fija la siguiente tarifa, debiera entrar el año 2024 o incluso a finales del 2023, va a entrar en vigencia el año 2027. Esto atenta contra, uno, la predictibilidad de las tarifas hacia cliente y dos, los ingresos posibles que pueden calcular las empresas que tienen intereses en esto. Hay un impacto de este atraso evidente en el presupuesto familiar. Se producen volatilidades y fluctuaciones. Mientras no existe, esto es más o menos complejo, ¿no? Mientras no existe la nueva tarifa, hay que seguir pagando la tarifa antigua. Esa tarifa antigua sube por IPC, entonces se producen alzas inmediatas en las tarifas de clientes finales por IPC. Y luego, cuando se comienzan a aplicar las tarifas nuevas, lo que se produce son variaciones distintas en segmentos distintos del país. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, en una tablita un ejemplo de lo que ocurrió en el periodo pasado. El decreto también se atrasó y producto del atraso, por ejemplo, las personas que viven en Osorno, en Puerto Montt, en toda la región de los lagos, vieron un aumento del 48% en el impacto en sus tarifas. En cambio, las personas que vivían en Valparaíso, las personas que vivían en la región de Valparaíso, vieron una disminución del 56% en sus tarifas. Y eso es lo esencial, esta volatilidad de gente a la cual le sube la tarifa, gente a la cual le baja la tarifa por producto de la transmisión, se produce nada más que por el retraso. Este retraso es histórico, este retraso partió con la ley del 2016, se ha ido acumulando en el tiempo y es insoluble si no es por vía legal. Se necesita una habilitación por vía legal para que podamos solucionar de una vez por todas, la administración y las empresas pueden solucionar de una vez por todas estas variaciones, digamos. Son variaciones entre un 35 y 90% que se impiden si nosotros logramos sacar las tarifas a tiempo. Se produce también cierta incerteza regulatoria y financiera por cambios en los activos de transmisión. Hay gente que tiene que pagar privadamente algunos activos de transmisión, algunas líneas, llamémoslo así. Hay gente que las paga privadamente, hay otros tipos de líneas que se pagan por todos nosotros. Eso depende de una calificación que le da la Comisión Nacional de Energía. Si esto se atrasa, no se sabe en realidad si alguien tiene que pagar una línea de forma privada, si una minera tiene que pagar una línea de forma privada, si alguna empresa de otro tipo tiene que pagar una línea de forma privada o la tenemos que pagar todos. No se sabe, también producto de los atrasos. Tenemos entonces un impacto en la tarifa directo para el consumidor, tenemos incerteza regulatoria financiera porque estos cambios por estos cambios, y también tenemos una imposibilidad de cumplir con los mandatos legales. La ley dice el periodo tarifario debiera empezar antes de los 4 años, lo que está haciendo es, terminando el periodo de 4 años, se están dictando los periodos tarifarios, presidente. Esto afecta a varios procesos concatenados, digamos, y como les decía antes, el gran problema que tenemos es que esto no se soluciona con ley, sin ley, perdón. Esto se soluciona solo con ley. Entonces, lo que nosotros creemos es que, dado el espíritu de este proyecto,
que es efectivamente sincerar costos de la transmisión para estos casos. Se necesita una habilitación que ya se ha hecho antes en el pasado. ¿Ah? Esto no estamos inventando aquí el secreto de la Coca-Cola, ni mucho menos. Digamos. Esto se ha hecho en otras ocasiones tratando de lograr que estos delays no se produzcan. Y que es simplemente prorrogar el decreto tarifario actual por un periodo más. Esto no produce ningún impacto al alza en las tarifas, por el contrario, como les mostraba antes, lo que produce son disminuir estas variaciones. En segundo lugar, no produce problemas en la tramitación de este proyecto. Esto no es algo que vaya a enturbiar la tramitación de este proyecto. Nosotros entendemos que este es un proyecto importante que se tiene que tramitar rápidamente y nosotros entendemos también la coyuntura en la cual estamos con este proyecto y por lo tanto esto es algo que se puede hacer de manera simple, de manera directa y nuestra propuesta en ese sentido es muy menor, que simplemente se dé una habilitación legal. A modo ejemplar trajimos esto, pero es a modo ejemplar nada más, que simplemente una habilitación con todo el bla bla legal, digamos, pero esto es habilítese a que el decreto actual continúe hacia adelante. Nuevamente, no tiene impacto en la tarifa alguno, soluciona un problema grande del sector transmisión, que hoy día es un sector necesario, importante y crucial para efectos de la transición energética. Y en tercer lugar, no es un tipo de mecanismo, digamos, que vaya a enturbiar de algún modo la tramitación de este proyecto. Es algo en lo cual va a permitir, por el contrario, solucionar grandes problemas de variaciones de tarifa que existen acá. Entonces, por su intermedio, presidente, quisiera nada más que solicitarle a esta comisión si efectivamente ustedes pudieran considerar la posibilidad de incorporar un artículo, que es un artículo transitorio, dentro de este proyecto de ley para efectos de solucionar este problema, como les digo, que es grave para el sector de transmisión, que tiene que ver con tarifas y que efectivamente es algo que solucionaría muchos problemas, incluso de tipo administrativo hacia nosotros. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, don Javier Tapia. Y finalmente a la directora ejecutiva de Acera, señora Analía Rojas, sus 7 minutos. Señor presidente, respetuosamente por su intermedio a la Honorable Comisión de Minería y Energía del Senado de la República de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA, con más de 150 socios en toda la cadena de valor y giros del sector de renovables en Chile, ha sido convocada por esta honorable comisión que usted preside para entregar su visión y parecer respecto del boletín 16.576-08, proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de estabilización tarifaria. En mérito del anterior, deseamos compartir nuestra evolución sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, que a nuestro juicio cumple con los objetivos fundamentales para el sector eléctrico nacional y para el desarrollo de una industria estratégica para la economía nacional que se requieren hoy. En efecto, en el año 2023, el segmento de generación renovable y almacenamiento que representamos registró inversiones equivalentes a 1.718 millones de dólares. Si sumamos los proyectos en construcción que se instalarán entre el 2024 y 2025, alcanzaremos la cifra económica más importante después de la minería del cobre, con 6.733 millones de dólares. Los objetivos que este proyecto cumple, a nuestro entender, son: primero, busca la protección sostenible de los clientes regulados a través de la estabilización de tarifas eléctricas, mitigando las alzas tarifarias proyectadas en los informes de precio de nudo del primer semestre del 2023, en su versión preliminar, que ustedes ya conocen, de agosto del 2023, y en su versión definitiva, que ha sido enviado al Ministerio de Energía recientemente en enero del 2024. De esta forma, proteger a los consumidores más vulnerables del país se hace efectivo mediante la implementación de un subsidio de carácter transitorio que les permitiría a los beneficiarios correspondientes a 850.000 familias de Chile percibir una reducción de hasta un 35% en su cuenta con respecto a un escenario sin proyecto de ley. Eso es lo que estamos evaluando hoy día. Se hace cargo también del necesario sinceramiento de los precios de la energía que se han mantenido congelados desde el año 2019 a través de los mecanismos de estabilización transitorios aprobados también en esta misma comisión y el Congreso, la Ley 21.185, más conocida como el PEC 1, y la Ley 21.472, más conocida como el PEC 2. También, y en tercer lugar, perfecciona el mecanismo de pago de la deuda acumulada originado en esta ley PEC 2, denominado el cargo MPC, para precisamente subsanar la deuda con los prestadores del suministro eléctrico del país, que son las empresas generadoras.
En efecto, el congelamiento de las tarifas que tenemos desde el 2019 acumula una deuda con de los consumidores, perdón, con los generadores de energía que ya asciende a 6.000 millones de dólares, por lo que la ley de estabilización tarifaria que hoy discutimos facilitará el pago de esta significativa deuda, que es un compromiso legítimo y una realidad ineludible. Hacemos un llamado para que si esta honorable comisión y el Parlamento íntegramente aprueban este proyecto, el Ejecutivo realice los mejores esfuerzos para su oportuna ejecución y cumplimiento en cuanto a la dictación de reglamentos, resoluciones y decretos, en los plazos que se requieren, examinando la pertinencia, en este último caso, de que sean exentas de toma de razón o en algún otro tratamiento equivalente, como se ha venido realizando con la publicación de decretos de racionamiento cuando se ha requerido por urgencias propias del sector que demanda el suministro eléctrico. Este punto es fundamental para la estabilidad y competitividad de la industria generadora de energía renovable del país y una señal económica muy importante para los inversionistas y la banca internacional. Además, es importante señalar que el proyecto de ley debe mantener su espíritu original, es decir, buscar soluciones para las tarifas eléctricas para consumidores finales, la estabilización y los subsidios, e ir resolviendo el pago de la deuda equivalente a 5 puntos porcentuales del presupuesto nacional que se adeuda a los generadores. Cualquier otra moción que no esté contenida en el proyecto de ley original del Ejecutivo para otro segmento, seguro deberá ser estudiada y discutida, con el consiguiente alargue de la discusión parlamentaria y consecuentemente impactará al consumidor final, pues demorará la aplicación de la estabilización que se busca, a la vez que retrasará aún más el acceso a los fondos para el pago de esta tamaña deuda que se tiene con los generadores, todos activos impulsores de la transición energética de Chile. Lo expuesto hoy en relación a un congelamiento en la valorización de instalaciones de transmisión es precisamente contrario al espíritu de este proyecto de ley, que busca solucionar las complejidades originadas precisamente en un congelamiento de tarifas que afectó al segmento de la generación hace unos 4 años atrás. Desde Acera solicitamos respetuosamente a todos los integrantes de esta mesa y a mi colega Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, que se mantenga el trabajo legislativo y las recomendaciones de la mesa de trabajo contenidas en este proyecto de ley que se abocan a la componente tarifaria de la generación y a la componente tarifaria de la distribución. El proyecto de ley permitirá otorgar mayores beneficios a los hogares de Chile en el corto, mediano y largo plazo y permitirá también proporcionar señales positivas a la banca inversionistas internacionales para que éstas sigan invirtiendo en la transición energética de Chile con una industria generadora de energía renovable, sana y competitiva. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario tomar en consideración cualquier ajuste al proyecto de ley desde el Ejecutivo que eviten una posible sobrerecaudación para evitar alzas de cuentas innecesarias. A nombre de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Analía Rojas. Se ofrece la palabra a los señores y señoras senadoras. Tiene la palabra don Juan Luis. Sí, preguntarle al ministro, primer término, de qué manera la contención del alza de costos para las pymes va a ir acompañado de determinados programas del Ejecutivo que vayan a identificar y cuantificar el efecto que va a tener sobre ellas mitigatoriamente este proyecto. De igual manera, sería muy conveniente que hubiese una precisión mayor respecto a lo recaudado y de qué manera esto busca una eficiencia que además pueda ser regionalizada, o sea, que podamos tener los senadores en general, el Congreso, una visión de qué ocurre en las regiones respecto a cómo se va a aplicar este modelo. Y de igual modo, que pudiera ser muy taxativo el ministro respecto a las renegociaciones de contratos, con claridad, porque si aparentemente tenemos un fenómeno de extinción a fines de este año, principio del próximo, de más del 90% de los contratos, si además quedamos atados a termoeléctricas o fósiles, y si además hay un impedimento legal que usted podría precisarlo aún de mejor manera, en cuanto a que son privados los que están en esta suerte de condición, que ya han expresado sus razones además para declinar esa oferta, podría el Ejecutivo regulatoriamente dejarlo medianamente claro, porque este es un motivo de polémica que ha estado presente en el debate. Por último, presidente,
que si lo tiene bien, el Ejecutivo podría recoger la propuesta que han hecho las empresas de transmisión, ya que esto no tendría un impacto en tarifa, de modo tal de acoger este artículo transitorio que ha sido planteado, que parece bastante razonable, y pudiera ser parte de un enmienda del Ejecutivo que se agregue al proyecto de ley y que continúe en el resto de la tramitación. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra a senadora Luceliana Ebensberger. Gracias, presidente. Agradecer todas las presentaciones que hemos escuchado hoy día. Yo tengo una preocupación que ya la manifesté la vez anterior, pero que no ha sido resuelta porque, y se mostraba claramente en el gráfico, en uno de los gráficos que mostraba Valgesta. El subsidio viene presentado en el proyecto hasta el 2026. Pero, ¿qué va a pasar ahí con las personas vulnerables? Ya va a haber habido, ya se va a haber estabilizado totalmente el alza, van a seguir su aumento, ¿no es cierto?, conforme a los reajustes, y se acaba el 2026, el ministro nos dijo la vez anterior que dejaban a un gobierno futuro, una nueva política pública, pero las personas vulnerables van a seguir siendo vulnerables y no pueden seguir esperando, ¿no es cierto?, que un nuevo gobierno establezca una nueva política pública. Hoy día decíamos que este subsidio que acá se quiere establecer, ¿no es cierto?, es muy similar al subsidio del agua potable. El subsidio del agua potable no tiene una fecha de término, es permanente en el tiempo. Cosa distinta es que pueden ir variando los beneficiados, ¿no es cierto?, porque eh, la decisión de a quién le va a llegar va a depender de que esté y cumpla con los requisitos sociales o de vulnerabilidad que se establezcan. Pero me preocupa qué va a pasar con todas las personas que vamos a ayudar 2 años, el 2026, cuando esto se acabe. No me parece justo tampoco que digamos, bueno, solucionemos el problema durante este gobierno y el próximo gobierno verá lo que hace. O sea, yo creo que las personas, vuelvo a decir, independiente de quién gobierne, son vulnerables y van a cumplir. ¿Y cómo los ayudamos? ¿Por qué esto no se extiende en el tiempo? Efectivamente, tendrá que estar establecido cómo están los recursos para el subsidio del agua potable en cada ley de presupuesto de cada año, no tengo idea qué. Pero mi mayor preocupación es eso, que solo se establezca este subsidio hasta el 2026. Se ofrece la palabra, señores senadores. Ya, solo me quiero sumar a la identificación de este proyecto por regiones. Efectivamente, me gustaría saber cuál es el impacto, tal como lo ha planteado el senador Juan Luis Castro, cuál es el impacto que vamos a tener en cada una de las regiones. Me sumo a lo que ha planteado la Asociación de Transmisoras y fundamentalmente porque obviamente habemos regiones que estamos, y una vez más se repite, expectantes con las energías renovables, porque somos las mayores fuentes generadoras y obviamente que en la medida de que finalmente, y sabemos que luego viene el proyecto de transición energética, pero al menos para ir entregando los argumentos que permitan establecer de que a lo mejor las regiones algún día podrán verse beneficiadas con las energías renovables. Ofrezco la palabra para la respuesta, señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, voy a responder algunas de las preguntas mencionadas, tratar de, en el orden más o menos en que fueron formuladas. Respecto de los tiempos de tramitación de los decretos tarifarios,
En términos generales, esto es una preocupación cuando me tocó asumir la responsabilidad de conducción del ministerio. Esto fue una petición generalizada en la industria y adoptamos un montón de medidas administrativas para disminuir esos plazos. En el gobierno anterior, el tiempo de tramitación fue entre los 180 y los 210 días. Eso es más o menos el tiempo de tramitación que tomó. En los dos que nos ha tocado tramitar a nosotros, el tiempo de tramitación ha sido 120. O sea, para que tengamos unos órdenes de magnitud, hemos pasado de cerca de 6 meses, cerca de 3 meses. Esto no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho en conjunto con la Contraloría General de la República. Se han optimizado los flujos en la medida que ha sido posible. Obviamente, esta optimización tiene un límite, digamos que uno no puede empezar a tramitar un proyecto, o sea, un reglamento antes de que la ley esté dictada, digamos. Entonces, para los sucesivos uno puede adoptar medidas correctivas, pero efectivamente para los dos primeros es un poco más que esto es lo que se puede hacer. Entiendo la solicitud respecto de declararlos exentos, el primero, los primeros dos. eh, Atendiendo lo que supone el retraso en términos de aumento de la deuda acumulada solo producto de interés. Se entiende. Simplemente mencionar que la toma de razón es digamos, un freno, un contrapeso importante en nuestra democracia. Si hiciera respecto de los primeros algo atendible, sigue la lógica, pero sin perjuicio de lo anterior, quisiera que, si digamos, estamos en una ley con discusión inmediata, por lo tanto, moviendo lo particular y lo general al mismo tiempo. Entiendo que si los senadores en su conjunto, por unanimidad, pueden introducir indicaciones, así lo fueran, creo que es importante destacar también el carácter excepcional, digamos, de estas medidas, porque efectivamente la toma de razón es parte de los procesos de freno y contrapeso importantes en nuestra democracia, sin perjuicio del anterior digamos, para estas primeras oportunidades. Entiendo lo que significa. Para que tengamos un orden de magnitud, cada día de atraso de la deuda que hemos ido acumulando supone cerca de $3 millones. ¿Sí? Cada día de atraso. Esos son los órdenes de magnitud. Y por eso es la premura con la que nosotros estamos tratando de impulsar este proyecto. Este proyecto no crea nueva deuda, simplemente se hace cargo de la deuda atrasada. Y cuanto más nos tardemos en hacernos cargo de esta deuda atrasada, más difícil va a ser remontar este desafío y por lo tanto abordar los desafíos que después vamos a tener a futuro. Respecto de las preguntas de morosidad, la morosidad históricamente había sido del orden del 4%. En nuestras cuentas de la luz subió a un 20% durante la pandemia y ha retrocedido a cerca de un 8% actualmente. Igual estamos en el doble del histórico, pero digamos en menos de la mitad del máximo que se alcanzó durante la pandemia. ¿Cuál es la preocupación? Obviamente, que alzas demasiado abruptas, como las que supone la ley vigente, terminen traduciéndose en morosidad, para que tengamos de nuevo órdenes de magnitud. Hoy día el volumen de morosidad alcanza los $200 millones, digamos. Con lo que ello supone. Respecto de dónde vienen los parámetros, esto fue algo que discutimos extensamente en la mesa de trabajo, recordarán. Nosotros lo que hicimos fue simplemente tomamos el dólar promedio de diciembre del 23, que fue cerca de 875, y lo multiplicamos por 1,2, o sea, consideramos una holgura del 20%. ¿Cuál es la idea? No volver a legislar sobre esto. Efectivamente, en los dos procesos anteriores se ha tratado de ser menos conservador en el tipo de cambio, y parte de esa falta de conservadurismo respecto de la proyección del tipo de cambio es lo que nos tiene hoy día en esta situación. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar un dato muy objetivo, dólar observado promedio durante diciembre del 23, que es 8,75, y agregarle un 20%, eso nos da 1.050, que es el que se utiliza para establecer los cargos. Obviamente, ¿qué es lo que pasa si
digamos, nuestra balanza comercial funciona para mejor, recuperamos un buen ciclo económico, baja el tipo de cambio. Si el tipo de cambio, hay que recordar la cláusula que tiene este mecanismo, si el tipo de cambio baja más de un 10% en promedio durante un año, hay la posibilidad de revisar a la baja los cargos de manera administrativa a través de la Comisión Nacional de Energía. O sea, si el futuro efectivamente es más optimista, auspicioso, esto de alguna manera va a reflejarse de manera inmediata en una disminución de los cargos. Hay, por cierto, distintas aproximaciones respecto al diseño del subsidio. El diablo está en los detalles en estas cosas. Nosotros vamos a abrir la mesa de trabajo para la implementación reglamentaria del subsidio de manera paralela a la tramitación legislativa. Y por cierto, vamos a invitar a todos los participantes en esta mesa y los que en general han participado en la construcción de esto, porque entendemos que esto tiene que ser digamos, una construcción colectiva importante que lo hagamos de buena manera. La idea de hacerlo de manera reglamentaria, como ha ocurrido en la generalidad de este proyecto, es tratar de ser lo más pragmático posible. Hoy día tenemos una habilitación legal en la Ley General de Servicios Eléctricos, que es la que vamos a utilizar. Lo que hace básicamente este proyecto es allegar mecanismos de financiamiento para financiar este subsidio temporal. La habilitación legal es para un subsidio temporal. En ese sentido, no podemos innovar respecto de esa habilitación legal, salvo que se cambiara la ley. Por cierto, uno puede, quisiera extender el subsidio, digamos, a una cobertura más extensa, ya sea, digamos, especialmente llegar a más hogares, pero el desafío que hemos enfrentado es que a la hora de encontrar acuerdos sobre los mecanismos de financiamiento, esos van a tomar tiempo. Conversamos en su momento sobre un posible financiamiento mediante el impuesto al carbón. No encontramos el consenso correspondiente, por lo tanto, como ha sido siempre el caso en este proyecto de ley, hemos tratado de ser pragmáticos y poner por delante, encontrar una solución rápida que permita evitar que la deuda siga creciendo. Ese es, digamos, el punto número uno. Por cierto, una vez completada esta tarea, estamos más que dispuestos a tener nuevas conversaciones sobre nuevos mecanismos de financiamiento que, manteniendo la sostenibilidad fiscal, se hagan cargo de posibles extensiones, nuevos impuestos, la conversación que se hará a propósito de la ley de presupuestos que se discute este año. En fin, va a haber distintas instancias para aquello. Esto lo que refleja, si se quiere, es el mínimo común del cual pudimos ponernos de acuerdo respecto del financiamiento y que nos permite, por primera vez, establecer, digamos, este subsidio que permite llegar a 850.000 hogares vulnerables. Señor ministro. Último punto. ¿Algo? Ujú. Respecto a la pregunta del senador Castro, por su intermedio, señor presidente, respecto de posibles renegociaciones, tiempos en que terminan los contratos. Los contratos que hoy día tienen indexación al carbón responden a cerca de un 15% de la demanda regulada. De ese 15%, 12%. ¿Sí? O sea, la gran mayoría de esos contratos vencen en diciembre del año 24. El vencimiento de esos contratos está incorporado en el modelo que ya les hemos presentado. O sea, renegociar esos contratos, si uno fuera capaz de hacerlo muy rápido y anticipar eso en meses, no tendría ningún impacto respecto al modelo, porque ya lo incorpora. El otro 2%, uno podría pensar en traer sus efectos en el tiempo, pero creo que es importante discutir los antecedentes precisos de lo que eso significa. Estamos hablando de un 2% de la demanda regulada. Digamos que, por suponer un número, digamos que uno disminuyera la mitad, ¿sí? Alargar el tiempo del contrato y disminuyera la mitad el precio. Estamos hablando de un impacto de menos del 1% en la cuenta de las personas. Porque, de nuevo, el grueso de los contratos vence
en diciembre del 24 y ya están considerados en el análisis, en el modelo que ha sido presentado y que informa este proyecto. Creo que he respondido a todas las preguntas. Sí, presidente. Ok, muchas gracias, señor ministro. Agradezco a la comisión haber entregado la prórroga tácita a la ampliación de esta sesión. Y senador Castro, con usted terminamos. Solo para refrendar entonces de que si usted toma el acuerdo de la comisión por unanimidad respecto a incorporar el artículo transitorio sugerido al Ejecutivo para que sea puesto dentro de la iniciativa formalmente. Están. Yo no entendí mucho eso. Yo creo que eso no requiere de unanimidad porque nosotros sería inadmisible. Yo Pedirle creo al que gobierno que el gobierno estime si lo incorpora o no. Yo antes de dar una unanimidad voy a estudiar más porque la verdad que no entendí. ¿Por qué? No entendí cómo se fija, no se reajustan las tarifas de las transmisoras. Y tampoco entendí por qué las generadores se ponían, me pareció como raro. Entonces, a mí me gustaría revisarlo un poco más. Si yo Simplemente luego, eso. si lo tiene bien el señor ministro, incorporarlo, dado de que al menos se escuchó en esta sesión que estaría de acuerdo, pero obviamente que no, nos dio la responsabilidad al acuerdo de la comisión y creo que esta es una facultad del Ministerio de Energía. Sería inadmisible. Sí. No, lo que pidió las transmisoras. Es que creo que, perdón, ¿Se presentan acá? eh, Antes de que las empecemos a... o sea, la primera indicación que entendí que sugerían que se incorporara desde la persona de las cooperativas y la persona de Analía Roja es el tema de que, dictada la ley, se exima del trámite de toma de razón los decretos que deben ser Eso lo explicó dictados. el señor ministro que no puede, Entonces, esa es la indicación que, que presentó la asociación de perdón, es que, transmisoras. claro, senador, pero esa indicación podrían presentarla por unanimidad los senadores. Esa indicación, la de exención de toma de razón, o que la ley... Esa tendría que estudiarla la Secretaría de la Comisión, porque hay una... también... función de un organismo público, nosotros no tenemos facultad. Facultad de los órganos públicos. ¿Qué vamos a hacer? No, la verdad que estudienlo, aún queda, hay voces y hay intención de poder sacar este proyecto antes del día 30 de enero. Lo tenemos que poner de acuerdo entre nosotros. Senador Provence. Sí, en ambas, que son de exclusiva facultad del Ejecutivo, presidente, sugiero que la presentemos y que después pedirle al Ejecutivo que la patrocine. Bueno, está dentro de las propuestas, pero sí, No, pero es ¿cierto? darnos En la- una en la vuelta medida más. que, o sea, No, yo no presento cosas inadmisibles. no, pues, bueno. Ya, senador Berger. Presidente, estamos viendo en general y en particular este proyecto acá en la comisión. Yo le quería solicitar, ¿no es cierto?, que si podemos fijar, a mí me gustaría que ojalá nos pusiéramos de acuerdo para que el lunes o martes de la otra semana que vamos a sesionar, pudiéramos verlo. Entonces me gustaría que se abriera un plazo de indicaciones hasta el viernes de esta semana, cosa de que si podemos juntarnos la próxima semana, empezar a ver el estudio en particular. O sea, si queremos avanzar... Ya, pero ¿cuándo lo vamos a empezar a ver? Pues a depender de eso. O sea, yo quisiera saber cuál es el cronograma que tiene usted para avanzar en este proyecto. La sugerencia, ¿por qué no cita el lunes, presidente, en paralelo la sala ya que tiene discusión inmediata? Este proyecto tendría facultad para que podamos sesionar Lo que en paralelo. a ver, en concreto lo vamos a resolver los 5. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Pero cita el lunes.